Todas las empresas necesitan contar con información precisa para una buena toma de decisiones. Considerando esto, la pregunta no es ¿necesito una solución de Business Intelligence?, sino ¿qué solución de Business Intelligence es la adecuada para mi empresa? Veamos algunas de las razones que llevan a preguntarse esto. En primer lugar, los volúmenes. Algunas organizaciones cuentan con una cantidad enorme de datos crudos, pero no existe manera de integrarlos y poder analizarlos. Obviamente, es útil saber que la empresa X compró 400 unidades de cierto producto, pero con miles de clientes y cientos de productos, unificar los datos es la única manera sensata de poder usar la información para la toma de decisiones. Además, puede haber y emplearse mucho tiempo y muchos recursos de personal para recolectar los datos, porque se encuentran en sistemas diferentes que no se comunican entre ellos, que pertenecen a distintos proveedores o que no cuentan con el proceso adecuado para extraer los datos en forma rápida y fácil. Si un proceso de Business Intelligence requiere que tecnología de información deba recolectar, analizar y crear reportes para un grupo de empleados, invariablemente poner a disposición esos datos para la toma de decisiones llevará más tiempo. El involucrar a tecnología de información también puede llegar a fallas, porque el personal de TI no comprende en su totalidad el tema del que se debe ocupar. Esto crea una falta de confianza en la precisión de los datos. Las empresas que todavía dependen de hojas de cálculo para la recolección y el procesamiento de datos están en clara desventaja. Aunque las hojas de cálculo son flexibles y permiten que cada individuo tenga el control de las mismas, pueden ser ineficientes. La lucha por conseguir datos es solo una parte del problema. Muchas empresas no cuentan con un formato coherente y consistente para presentar la información correspondiente en métricas individuales del negocio. La consistencia de los datos también conlleva inseguridad en el proceso de la toma de decisiones. Una empresa puede utilizar sistemas que almacenan el mismo tipo de datos, pero en un formato diferente, de manera que resulta difícil comparar y unificar. Frecuentemente existe un conflicto sobre cuál hoja de cálculo o versión contiene la información más precisa. Distintas divisiones o partes del negocio pueden contar con sus propios criterios para las métricas. En ese caso, el tomador de decisiones se ve forzado a comparar manzanas con peras. Algunas empresas cuentan con toneladas de datos, pero no con la capacidad para transformarlos en información útil. Se requiere que los empleados organicen manualmente datos o que utilicen herramientas analíticas que resultan rudimentarias y lentas porque la solución de Business Intelligence es poco flexible para recolectar datos y realizar los procesos de análisis con suficiente rapidez. La mejor opción para cumplir con los requisitos de Business Intelligence será determinada en gran parte por la complejidad del negocio y el rol que juega la información. Así, por ejemplo, para una organización de baja complejidad, como ustedes pueden ver en el eje horizontal, que tiene una línea de productos y una poca cantidad de clientes, unas hojas de cálculo son una solución sencilla. Para una complejidad mediana, con hasta 10 líneas de productos, pocos clientes, un sistema de análisis, de gestión y análisis en general puede ser la solución adecuada para el tratamiento de la información. Y finalmente, cuando la complejidad es alta, productos de consumo masivo son abundantes y se requieren reportes corporativos, una solución de Business Intelligence es la adecuada. Las empresas que cuentan con un gran potencial de software de gestión, gestión financiera o con otros sistemas corporativos necesitan contar con capacidades específicas de Business Intelligence. Esas organizaciones son demasiado complejas y cambiantes para depender de un sistema manual o sencillo. En estas situaciones, las prestaciones del software de Business Intelligence, que dependen de los sistemas transaccionales y de los recursos de tecnología de información,
no pueden satisfacer las demandas internas de reporte, análisis, presupuestación y cumplimiento. Las fuentes de información son simplemente demasiado amplias. Los empleados necesitan la información y son muchos empleados y con responsabilidades muy diversas. Veamos entonces a continuación qué categorías de herramientas existen. En el complejo escenario de hoy hay muchas herramientas de inteligencia de negocios. Algunos afirman que hacen tareas específicas como la manipulación de filas y columnas, tal como se hace en una hoja de datos. Otros dan un paso más allá y recogen datos de diferentes fuentes, manipulándolos para que se puedan presentar en diferentes formatos para distintas circunstancias. El comprador de Business Intelligence debe reconocer cuáles son las herramientas que encajan mejor con sus necesidades. Las categorías más comunes son herramientas para reportes. Consisten, por lo general, en la primera puerta de entrada. Proporcionan una variedad de componentes para acceder a los datos y mostrarlos de acuerdo a la conveniencia de cada usuario en particular. Generalmente, se trata de consultas o de análisis del tipo drill down, es decir, de lo general al detalle. Luego están los cubos multidimensionales. El acceso multidimensional implica construir una estructura de datos relacionados que se puedan analizar con instrucciones de consulta que giran alrededor de unas pocas métricas o dimensiones. Una de las funciones más comunes es la de Slice Dice, que significa sumarizar la información y desagregarla en diferentes formas. Tenemos también la minería de datos como otra de las herramientas de Business Intelligence. La minería de datos ha sido durante mucho tiempo un medio para alcanzar un alto valor comercial de los datos. Y finalmente, las herramientas para visualización. Son herramientas que permiten visualizar los datos, proveen los medios para darle sentido a mucha información detallada y presentarla de una manera intuitiva para que el usuario que precisa esta información pueda tomar decisiones. Hay muchas formas en las que las herramientas de Business Intelligence pueden proveer acceso a los datos. Por eso es importante entender el valor que cada categoría tiene. Los aspectos a valorar. Al abordar un proyecto de Business Intelligence es importante la correcta valoración de las herramientas de extracción, transformación y carga o load, que se van a utilizar para implementar en el proceso de abastecimientos del conjunto de datos o del almacén de datos o de la estructura de almacenamiento en base a la cual posteriormente se explotarán los datos. Se trata de una pieza fundamental para el diseño, construcción y posterior evolución del sistema de Business Intelligence. ETL son las siglas del inglés extraer, transformar y cargar o extract, transform and load. En base a estos tres pasos básicos en el diseño de los procesos, se va a proponer aspectos a considerar en la selección de una herramienta de este tipo. Posteriormente, se verán las cuestiones relativas a su explotación. En primer lugar, tenemos el extract o extracción, que es el primer paso para conseguir los datos desde los sistemas de origen, que pueden ser múltiples y con múltiples formatos. Es importante en esta fase una correcta validación de los datos de origen y una homogeneización de los mismos. Es primordial considerar el volumen que se va a tratar y realizar este paso sin causar impacto en los sistemas de origen. Es decir, que van a considerar en este paso la extracción como una validación de los datos leídos. En lo que respecta a esta etapa, una herramienta de ETL es conveniente que cumpla los siguientes aspectos. La conectividad, que es la capacidad para mapear múltiples orígenes como diferentes tipos de bases de datos, diferentes tipos de modelos relacionales, no relacionales, distintos tipos de archivos y formatos, XML, Excel u otros, tipos de sistema de origen, por ejemplo el ERP, CRM, sistemas propios, y el formato de los mensajes estándar, como por ejemplo pueden ser los de comercio electrónico, también conocidos como SWIFT. Facilidades de análisis y mapeos
de los formatos o modelos de datos de origen. Admitir múltiples frecuencias de actualización. Las múltiples fuentes de datos de origen tienen diferentes ciclos de recepción y de actualización. La frecuencia de recepción puede cambiar de una a otra, así como las necesidades de actualización. Importante es la capacidad de incluir puntos de control entre las fuentes en los que garanticemos su sincronización. El campo de los datos no estructurados es inmenso y en plena evolución, y es complicado de evaluar porque tenemos documentos de oficina, emails, websites, log, etc. Por eso esta es una capacidad bien valorada. La gestión de variables técnicas. Pueden haber valores que son únicos, nulos, integridad referencial, campos obligatorios, rangos de valores que van desde un desde y hasta un hasta, y de las validaciones de negocio, reglas para comprobar la consistencia de los datos basándonos en el requerimiento del negocio. En fin, esta gestión debe ser amplia y debe estar comprendida en la herramienta de Business Intelligence. La gestión de errores, que consiste en la detección de los mismos, y en la aplicación de acciones correctivas para poder ingresar esos datos. Luego tenemos la fase de transformación, que consiste en realizar los pasos de transformación o creación de nuevos datos en base a los recibidos y aplicando las reglas de negocio particulares de cada sistema. Existen pasos comunes a casi todos los procesos de transformación, tales como la selección de las columnas a tratar, la transformación de codificaciones, las columnas codificadas de forma diferente en sistemas de origen respecto al sistema de destino, calcular nuevas columnas en base a las columnas recibidas, realizar agregaciones y cruces de datos entre diferentes fuentes. Los componentes que incorpora una herramienta para realizar diferentes tipos de transformaciones son los que veremos a continuación. Soporte para el test y debugging que facilita el seguimiento de las transformaciones del proceso, posibilitar la incorporación de código externo no generado por la herramienta, posibilidad de crear procedimientos propios y utilizar otros procesos, posibilidad para optimizar los procesos de tratamiento de datos voluminosos o costosos ante problemas de rendimiento, la trazabilidad del dato, es decir, disponer de un rastro de todas las transacciones de un valor a lo largo del proceso, en el caso ideal, la metadata consultable por el usuario para que pueda realizar seguimiento en caso de detectar datos correctamente cargados pero incoherentes de cara al negocio. La última etapa consiste en el volcado de los datos ya leídos, validados y tratados en la estructura analítica para su posterior explotación. Se deben considerar distintos tipos de tablas de destino, en general objetos de base de datos orientadas a objetos, considerar distintos tipos de carga, borrado y volcado completo, carga incremental, etc. Creación de procesos de agregación, es decir, considerar diferentes niveles de agregación y organización de los datos, como pueden ser cubos o bases de datos multidimensionales, el volcado de los datos que consideren diferentes niveles de agregación y organización de los datos en las tablas de destinos. En esta etapa es igualmente importante el rendimiento, el procesamiento de datos volcados en paralelo para optimizar los tiempos de volcado. Una vez analizados los aspectos relevantes en el diseño de los procesos, se revisarán los aspectos a considerar en la explotación y mantenimiento y evolución de la herramienta. Veamos entonces las condiciones mínimas que debe tener una herramienta de Business Intelligence que además permita realizar la extracción, transformación y carga de datos. Adaptación a las diferentes plataformas de hardware y sistemas operativos existentes, facilidad de uso, interfaz intuitiva, sencilla, representación gráfica de los objetos del repositorio, de los modelos de datos y de los flujos de datos. Posibilidad de realizar análisis de impacto, ver las implicaciones que un cambio en el modelo de datos o en los procesos tiene en todo el proyecto. El versionado de código, que consiste en el control de cambios, la gestión del trabajo en grupo, la rapidez de consulta y actualización de la metadata o las posibilidades de optimizarla. La metadata son los índices que conducen finalmente a los datos.
Planificar tareas, como pueden ser tareas batch, ejecuciones basadas en eventos, disparadores de eventos, etc. Gestión de la cadena de ejecución, dependencia entre procesos, rearranque de trabajos, sistemas de logs detallados de ejecución y también de errores y recolección de estadísticas de ejecución, los logs de resumen de carga que contengan fechas, registros cargados, registros erróneos, etc. Herramientas para monitorear los procesos y evaluar el rendimiento de las tareas. La actualización continua, el aumento de los volúmenes de datos, puede hacer que los lotes que se procesaban a diario pasen a procesarse en microlotes, es decir, varios al día, o incluso a la integración con colas de mensaje o a la captura de datos codificados en tiempo real para una transformación y actualización continua. La integración con el resto de componentes de la plataforma analítica, con el resto de componentes de la plataforma de integración de datos y con los componentes más orientados a explotación, análisis y presentación. Capacidad de adaptación a estándares que permitan el fácil intercambio de datos, por ejemplo, SOA. Capacidad de interoperatividad con otras herramientas vía una Application Program Interface o API. Obviamente, posibilidad de documentar y cuestiones de seguridad propias de cualquier herramienta. Como es lógico, este breve compendio trata aspectos generales que posteriormente deberán ser complementados con una problemática en particular de cada sistema, de cada infraestructura tecnológica y de los requerimientos propios del negocio y de las necesidades de información. Bien, ¿cómo se realiza la evaluación de software? Con frecuencia, la evaluación es un paso que la empresa usuaria acorta y para el cual no se prepara adecuadamente, pero es uno de los más críticos. Para encontrar la solución óptima y tomar una decisión confiable, debe considerar la mayor cantidad de opciones posibles. Con tantas soluciones disponibles para el comprador de software, es una tentación considerar solamente a los líderes de la industria o a las primeras opciones que aparecen en los esfuerzos de búsqueda. Este atajo a menudo resulta en la pérdida de la solución ideal. Lo primero que vamos a decir es que hay que seguir un orden, preparar un proceso formal, definir de mayor a menor, es decir, desde las necesidades del negocio, pasando por los procesos que van a dar cabida o pie o cubrir esa brecha con las necesidades y finalmente las funcionalidades que deben estar implícitas en cada uno de esos procesos de negocio y conocer obviamente la propia empresa con sus limitaciones. Asegurar el dinero, es decir, el presupuesto para poder realizar el proyecto en forma integral, elegir los criterios necesarios con los que se evaluará y puntuará el software, preparar la documentación y finalmente tener una síntesis del proyecto. Recomendamos ver en nuestro canal de YouTube el webinario Kit de herramientas para el proceso de evaluación y selección de software empresarial. Ahí está bastante bien explicado, pero vamos a utilizar para ver en forma sucinta cómo se divide el proceso de evaluación. Generalmente se utilizan 4 ejes: el funcional, el tecnológico, el del implementador proveedor y el económico. Ustedes pueden ver para qué sirve cada uno de estas evaluaciones o ejes, quiénes participan en cada una de ellas y cómo se hace. Si cada proyecto tuviera una evaluación de 100 puntos, veremos que si se abren las 4 ejes o las 4 evaluaciones, podemos asignarle una importancia relativa a cada una de ellas. Por ejemplo, en este proyecto A, la importancia relativa funcional es de 40 puntos, la técnica de 15, la de la empresa proveedora de 15, la económica de 100. Si vemos el proyecto B, vamos a verlo a continuación, vemos que la evaluación funcional es de 30 puntos, 10 para la técnica, 15 para la empresa proveedora, 45 para la evaluación económica. Si comparamos ambos proyectos,
vamos a ver que hay una leve diferencia entre ellos. En el proyecto A, el que hizo o el que va a hacer la evaluación implícitamente está diciendo: nosotros queremos cubrir fundamentalmente los aspectos funcionales del negocio para poder cerrar la brecha entre la situación actual y la deseada. Y estamos dispuestos a pagar un poco más. ¿Cómo se ve eso? Simplemente porque le han asignado 40 puntos de importancia a la evaluación funcional y 30 a la evaluación económica. En cambio, en el proyecto B, el que tiene estas necesidades está diciendo: tenemos un presupuesto limitado y tenemos que cumplirlo. Estoy dispuesto a sacrificar funcionalidades con tal de poder cubrir ese presupuesto. ¿Cómo lo ven eso en esta grilla? Porque ustedes están viendo que la evaluación funcional tiene 30 puntos de importancia relativa, en tanto que la económica tiene 45. Así, tan sencillo como eso, en una grilla de 4 divisiones, ustedes pueden observar cómo va a ser encarado este proyecto de búsqueda y selección de software de Business Intelligence. Bien. Aquel es el conocido llamado nivel 1 de apertura para la evaluación. Ese nivel hay que abrirlo en diferentes subniveles. Acá tenemos un ejemplo del nivel 2 de apertura. Para este proyecto de Business Intelligence se han abierto 14 requisitos funcionales que después a su vez pueden abrirse en una tercera matriz de evaluación. En la primera columna están numerados, en la segunda columna están enumerados y en la tercera columna el usuario definió cuál era el grado de criticidad para cada uno de estos requisitos. Si bien no vamos a desmenuzar esta matriz porque para eso está el webinario del kit de evaluación, es bueno que ustedes sepan que la criticidad en definitiva le asigna un valor a cada una de estas funcionalidades. Muy bien. Como para ir cerrando este webinario, aquí hemos resumido una matriz de lo que llamamos obstáculos-soluciones. Vamos a ver los obstáculos que se presentan. Generalmente uno se pregunta qué debe tener un software de Business Intelligence. ¿Qué hay que hacer para eso? Definir una lista de procesos y requerimientos críticos del negocio. Otro obstáculo que se puede presentar: por dónde comenzar a buscar, cómo asegurarse de evaluarlo mejor. ¿Qué hacer en ese caso? Construir una lista de posibles proveedores y una lista de lugares donde ir a buscar esa información. ¿Qué otro obstáculo se presenta? ¿Cómo comparar las ofertas? Para eso lo que proponemos es analizar las fortalezas y debilidades de cada propuesta y utilizar las grillas o matrices de evaluación, que son unas herramientas muy objetivas, con muy poca subjetividad y que permiten comparar propuestas. Otro obstáculo que se puede presentar es cómo elegir la oferta más adecuada. En ese caso, con las grillas y las comparaciones, más otras herramientas como las demostraciones, se puede determinar cuál es la mejor solución. Y finalmente, cómo finalizar la evaluación y seleccionar al proveedor. En ese caso, lo que le recomendamos es negociar y luego contratar. Bien, les agradecemos mucho su participación en este webinario. Cualquier duda o consulta pueden escribirnos a academiaevaluandosoftware.com. También les proponemos seguirnos a través de nuestra página de Facebook, a través de nuestro Twitter, a través de Google+, en el canal de YouTube, donde encontrarán varios webinarios que ya hemos dado y que están disponibles para todos los lectores de Evaluando, y finalmente a través de la página de LinkedIn. Les agradecemos mucho la participación y esperamos contarlos nuevamente en otro webinario.